Bienvenidos amigos y amigas a un vídeo más de forodeansiedad.com. Hoy me gustaría hablar, o mejor dicho, aclarar algo de lo que ya he hablado en varias ocasiones, que es el miedo al miedo. Muchos me preguntáis, ¿qué es eso del miedo al miedo? Bueno, esto fue una expresión que yo comentaba cuando tenía ansiedad y que luego más tarde he ido viendo en personas que me habéis dicho exactamente lo mismo, por lo cual no inventé nada nuevo. ¿Qué es esto del miedo al miedo? Bueno, ¿de qué se caracteriza la ansiedad? Si hubiese un sinónimo para mencionar la palabra ansiedad, desde mi punto de vista, ese sería la palabra miedo. Miedo y ansiedad viene a ser prácticamente lo mismo. Si hay un síntoma con el que englobaríamos el resto de síntomas que nos causan los trastornos de ansiedad, esa sería la palabra miedo. Miedo. Tenemos miedo a poder volvernos locos, tenemos miedo a poder sufrir un infarto, tenemos miedo a poder marearnos, tenemos miedo a poder dejar de respirar, tenemos miedo a perder el control, tenemos miedo a salir de casa, a conducir, a subir a un avión, tenemos miedo a un montón de cosas por culpa de esta dichosa ansiedad. Es así, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué hablo del miedo al miedo? Cuando aparecen esos miedos que nos crea la ansiedad, por ejemplo, el miedo a tener un infarto, por lo general salta la alarma en nuestro cerebro y aparecen otra serie de síntomas fisiológicos, es decir, no miedos, sino fisiológicos, como son las taquicardias, las palpitaciones, esa sensación de aturdimiento mental, esa rareza que nos entra, esas sensaciones de extrañeza, sudoración, temblor, parálisis, nos quedamos paralizados, bloqueados, un estado de confusión. Entonces, ¿por qué el miedo al miedo? Pues porque tenemos miedo a que aparezca la propia ansiedad. No tenemos miedo a algo que sabemos que puede ocurrir, sino que es algo que se retroalimenta constantemente. ¿A qué voy con esto? El mismo miedo, ¿por qué a veces hay personas, porque hay personas que duran con sus trastornos de ansiedad años? He conocido personas que han estado incluso 5 o 10 años con sus trastornos de ansiedad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la ansiedad es una patología que puede durar tanto? Pues precisamente por el miedo al miedo. Porque el miedo retroalimenta a la ansiedad retroalimenta al miedo y así sucesivamente. Es decir, cuando tenemos miedo, aumenta la ansiedad, que a su vez nos genera más miedo y por lo tanto es como un círculo vicioso, es como un bucle que no para en ningún momento, incluso en ocasiones lo que hace es ir aumentando. Cuando no estamos sufriendo ansiedad porque no tenemos ni palpitaciones, ni tenemos ningún síntoma que nos esté incordiando, en algún momento puede aparecer simplemente, no el síntoma, sino miedo a que aparezcan los otros síntomas. Y ese miedo aumenta tu nivel de tensión, aumenta tu nivel de ansiedad y hace que aparezcan esos propios síntomas. Es algo un poquito complejo, pero que si estáis sufriendo ansiedad, con esta reflexión que os acabo de hacer, os quedará totalmente claro. Es complejo para las personas que no saben lo que es la ansiedad, pero para los que la hemos sufrido o los que la estáis sufriendo, me entenderéis perfectamente. Estáis totalmente tranquilos en vuestra casa, no está pasando absolutamente nada, estáis tranquilos, no hay ningún peligro, no hay ningún ruido, nada que os moleste, pero de repente os entra un miedo a que pueda aparecer la propia ansiedad. Y ese miedo es el que eleva vuestro nivel de tensión, vuestro nivel de ansiedad y por lo tanto da lugar a todos los síntomas de la ansiedad, que afloran, digamos, taquicardias, mareos, los que podáis estar teniendo. Dependiendo de cada persona pueden ser unos u otros, ¿vale? Pero al fin y al cabo es ansiedad para todos. Pues eso es a lo que voy cuando hablo del miedo al miedo, que muchas personas me preguntáis qué es eso del miedo al miedo. Con esta reflexión espero haberlo aclarado. Y es que la ansiedad se retroalimenta miedo, ansiedad, miedo, así sucesivamente, por lo cual es algo de lo que debemos tener presente, saber que debemos romper ese bucle para poder salir de la ansiedad, porque es como una espiral que no para, está constantemente circulando. Y ese es el motivo de que muchas personas pasen tanto tiempo con trastornos de ansiedad, porque no saben salir de ese bucle, de ese círculo vicioso, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda que hacerme a mí o a mi equipo, me os metéis forodeansiedad.com
dejáis vuestro comentario, vuestra pregunta, vuestra sugerencia y os contestaremos en cuanto podamos, ¿de acuerdo? Un abrazo amigos y amigas, todo mi apoyo y mi ánimo y gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.